Bueno, vamos a continuar. Les había comentado que vamos a tener una hora más, ¿no? Porque vamos un poco retrasados. Entonces, pero también quiero aprovechar este momento para darnos la oportunidad de revisar los trabajos los trabajos o las tareas que ya no deben de haber entregado. Entonces, recuerdan que, y sobre todo para nuestras 3 compañeras nuevas, que tenemos una serie de actividades programadas durante el curso y que esas actividades, pues además se van a contar, no son, tienen un peso dentro de la calificación final que corresponde a un 10%, ¿no? De su calificación final. Entonces, y que podría ser un poco más, en el caso de que no podamos tener prácticas, pues podría subir el valor de las actividades de clase. Pero bueno, no vamos a llegar a eso, sino solamente en el caso de que no hubiera actividades prácticas. Pero yo espero que sí podamos tener actividades prácticas. Entonces, ¿se acuerdan que les había comentado que tenemos 2 tipos de actividades, que son las tareas que son de entrega obligatoria y las actividades opcionales, ¿sí? Que pues básicamente es eso, es opcional. Ustedes pueden desarrollarlas o no, etcétera, ya dependiendo de su interés, y son actividades más bien de tipo complementario. Entonces, no las echen en saco roto y al final del curso, pues, como ya les decía, quieran entregar algo que ya no se va a poder entregar. Entonces, nada más, de manera sencilla, recuerden que hasta ahorita llevamos programadas 4 actividades. Entonces, son estas 4 tareas: una primera tarea de descenso y termorregulación testicular, que ya se entregó, ya la fecha límite venció, el 8 de septiembre, ¿sí? Si no la han entregado, pues ya no tiene caso que la entreguen. Tenemos una segunda tarea, que son una serie de cuadros de productos hormonales, que también ya venció en la semana pasada, el 15 de septiembre, y el día vence en la entrega de la tercera tarea sobre determinación y diferenciación sexual. Y tenemos una cuarta programada para la próxima semana, el día 29 de septiembre. Entonces, tómenlo en consideración, no, como les decía, no lo echen en saco roto, ¿no? Porque ese 10%, que pudiera ser incluso más de su calificación final, a veces es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? Entre acreditar o no el curso, o entre tener una mejor calificación o no. Entonces, pues están todavía a tiempo, ¿no? Tenemos programadas 10 actividades, pero bueno, vamos poco a poco en la número 4. A las 3 compañeras que entraron nuevas, pues ya deberían de haberse puesto al tanto, pero les voy a dar como fecha límite para ponerse al corriente la próxima semana. Entonces, la próxima semana deben de entregar las 4 tareas como fecha límite. No vamos a tener más, más prórrogas, ¿no? Estoy hablando concretamente de Fernanda Medina, de Alejandra Morales y de
Itzel o Perla Zamudio. Que por cierto, si alguien la conoce, pues sí, avísele que ya empezamos el semestre, por favor. Bien, entonces estas son nuestras 4 actividades. Y les decía que quiero darme un tiempecito ahorita para ir cada semana ir contestando, ¿verdad? Cada una de estas tareas. Entonces, vamos a ver rápido lo de descenso y termorregulación testicular. Entonces, la tarea era muy sencilla, dice, conteste las siguientes preguntas. ¿Cuándo ocurre el descenso testicular en las diferentes especies domésticas? Entonces tenía que hacer un cuadrito como esto, donde indicaran la especie, ¿verdad? Y el tiempo de descenso testicular. ¿Qué estructuras anatómicas participan en el mecanismo de termorregulación y por qué es importante dicho mecanismo? Entonces, lo que estaba buscando básicamente es lo siguiente. Mire, en cuanto a descenso testicular, este es un punto importante que no sé por qué no está contemplado en el programa, pero bueno, es un punto importante porque ustedes sabrán que, y ya lo comentamos, que los testículos, bueno, empiezan a formarse, ¿se acuerdan? En lo que llamamos esas crestas o protuberancias genitales, ahí empiezan a formarse y están dentro de la cavidad abdominal. Obviamente, en nuestras especies domésticas, esa no es su posición final, sino tienen que moverse, ¿verdad? Y tienen que recorrer un camino desde el abdomen hasta la bolsa escrotal, donde van a fijarse y donde los vamos a encontrar, ¿sí? En el animal. Bueno, este proceso, ¿verdad? Es un proceso que inicia el descenso testicular durante la vida fetal. Entonces, los testículos se van a mover desde el abdomen, ¿sí? Hasta el escroto. Entonces, aquí, en esta figura muy sencilla, me gusta mucho porque es muy sencilla y dice muchas cosas. Tenemos explicado ese movimiento de los testículos desde el abdomen, ¿verdad? Hasta lo que sería la bolsa escrotal. Entonces, implica un movimiento a través, desde el abdomen, y hasta llegar al canal inguinal. Entonces, a esta fase se le llama fase transabdominal, fase de movimiento. Se logra gracias a que los testículos están fijos, ¿verdad? A una estructura, ¿verdad? Que básicamente es algo que está funcionando como ligamento, lleva el nombre de gubernaculum, ¿verdad? Y este gubernaculum inicialmente se desarrolla y va a poner, ¿verdad? Se va a anclar sobre el piso del escroto. Entonces va a dirigir el movimiento de los testículos desde el abdomen a través del canal inguinal hasta que lleguen al escroto. A esta fase de movimiento, desde el lugar de formación hasta la llegada al canal inguinal, se le llama fase de movimiento transabdominal. Bien, una vez que ya están aquí, en la entrada del anillo inguinal o del canal inguinal, van a empezar a moverse, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? A moverse y a pasar por el anillo inguinal hasta llegar al escroto. Para ello, el gubernaculum crece. Por un lado se acorta, pero se va ensanchando. Al irse acortando, ¿sí? Va también dirigiendo este movimiento de los testículos hacia el escroto. Y la fase final, bueno, pues es ya la posición, ¿verdad? Los testículos en el escroto, ¿sí? Y se fijan a través del gubernaculum, ¿sí? Entonces, esta fase se le conoce como fase inguino, ¿verdad? Escrotal. Ahí ustedes pueden ver, hay quienes
dan una tercera fase, separan la abdominal, la fase inguinal y la fase escrotal. Bueno, es otra posibilidad. Bueno, se les pregunta que, la pregunta es, a ver, no la invento, ¿cuándo ocurre el descenso testicular en las diferentes especies? Es aparentemente sencillo, pero no es fácil de encontrar información, sobre todo confiable. Y no es que, a veces no es que no sea tan confiable, sino que a veces no sabe uno de lo que están hablando. Hay autores que señalan, ¿sí?, dentro del descenso testicular, el tiempo en el que van a empezar a ocurrir el descenso testicular. Y en otros estudios señalan el tiempo en el cual ya los testículos se encuentran en el escroto. Entonces, son dos cosas diferentes. Una es cuando empieza el movimiento y la otra sería cuando ya se acaba ese movimiento y se encuentran ya fijos en el escroto. Se los aclaro porque esto genera mucha confusión, ¿verdad? Y a veces ven los trabajos de sus compañeros, ¿sí?, o de un libro a otro, y hay diferencias importantes. En algunos casos, en los trabajos sobre todo más serios, se les indican qué es exactamente lo que están midiendo. Porque hay quienes también les dicen cuánto tiempo dura de aquí hasta acá. Uno es cuándo empieza el movimiento, otro es cuánto dura el movimiento de aquí a acá, y el otro es ya cuando se encuentran fijos los testículos. Entonces, esto genera mucha confusión. Para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Bueno, esto no sé por qué lo puse aquí. Pues nada más es como un breviario de cultura, pero no, es importante, dice. El descenso testicular es la migración de los testículos desde el sitio de desarrollo intraabdominal hasta su posición extraabdominal en el escroto. Entonces son dos fases, la fase transabdominal y la fase escrotal. ¿Sí? Entonces pues ya se los comenté. En la fase transabdominal, los testículos se fijan a la parte baja del abdomen por medio del gubernáculo. Bueno, ya vimos que era el gubernáculo. Y este movimiento es favorecido por este factor 3 parecido a insulina, NSL-3, ¿sí?, ya que estimula el crecimiento del gubernáculo y el descenso transabdominal. Esto que ya les había mostrado, ¿sí?, esta parte, el desarrollo y descenso del testículo. La fase inguinoescrotal, en esta fase los testículos se mueven a través del canal inguinal hasta el escroto, y en este caso, para este periodo, es importante la presencia de testosterona, que contribuye a la involución del ligamento suspensorio, ¿verdad?, el gubernáculum, y con ello el descenso inguinoescrotal, que sería esta parte, ¿sí? Entonces, para eso se necesita de testosterona. Entonces, la ausencia de INSL3 o el factor 3 parecido a insulina y testosterona, o alguno de sus receptores, lo que puede causar es un problema de criptorquidia, ¿sí? O sea, es el no descenso, ¿sí?, de los testículos. Entonces, aquí podemos hablar de dos cosas importantes. Una es cuando se quedan en la cavidad abdominal, y eso se llama el no descenso de los testículos, están en cavidad abdominal, y eso se llama criptorquidismo. Y hay otra situación similar, ¿sí?, pero que tiene otro nombre y otra connotación. En ocasiones llegan hasta aquí los testículos, y se quedan aquí, o en alguna parte del canal inguinal. Aquí sí hubo descenso, o empezó el descenso, no se completó, y a esta condición se le llama descenso imperfecto de los testículos. Son dos condiciones diferentes.
¿sí? Traen las mismas consecuencias, ¿sí? Pero se los comento porque en algunos textos ustedes pueden, sobre todo cuando hablan de bovinos, se presenta con mayor frecuencia esta condición de descenso imperfecto, para que ustedes sepan de qué se trata. Bien, entonces, ¿cuándo ocurre? Normalmente ocurre el descenso de los testículos, ¿verdad? Durante la gestación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Y empieza a ocurrir entonces en la mayor parte de las especies, ¿sí? Durante la gestación. En el toro empieza a ocurrir a la mitad de la gestación, alrededor del cuarto, quinto mes de la gestación. En el carnero, ¿sí? Alrededor del día 80 de la gestación, ¿verdad? Que más o menos es la mitad, son 150 días. Y en el chivo, después del día 90, más o menos es parecido al del carnero. En el cerdo ocurre, ¿verdad? Este descenso en el último cuarto de la gestación. O más fácil, en el día 90 de la gestación, casi al final. ¿Se acuerdan que es 113 días, sí? 113 días, ¿no? La duración de la gestación. Entonces, en estos 4 ocurre, ¿sí? Durante la gestación. De tal manera que cuando al momento del nacimiento, en estas 4 especies, pues podemos encontrar ya los testículos dentro del saco escrotal. Pero hay especies donde hay confusión porque llega a ocurrir justo antes del nacimiento o en las primeras semanas o días después del nacimiento, como es el caso del caballo, en el caso del perro, ¿sí? Y en el caso del gato y del humano, ocurre alrededor también del nacimiento. Entonces, es algo importante que ustedes lo consideren, ¿no? Para evitarse errores, ¿no? O sea, sobre todo cuando, no es que no ha descendido. No, pues espérate, porque pues todavía le falta. Por ejemplo, en el caso del perro, ¿sí? El descenso completo al escroto, ¿sí? Se ocurre hasta después del día, de la semana 6, 8, ¿sí? Después del nacimiento. Entonces, esto nos puede causar confusión. Y aquí está en el perro, a diferencia de otros mamíferos, los testículos no pasan a través del canal inguinal hasta, miren, 3, 4 días después del nacimiento. Y logran su posición escrotal final hasta los 35 días de vida, ¿sí? O después del día, estamos hablando después del primer mes. Entonces, para que no caigamos en confusión, ¿sí? La otra parte era las estructuras que forman parte del mecanismo de termorregulación. Pues básicamente son 3. El escroto, bueno, podrán ser 4, depende cómo los consideramos. La bolsa escrotal, los músculos, ¿verdad? Dartoides y cremaster, y el plexo pampiniforme. Son vamos a llamar aquí las 4 estructuras. 2 músculos, el escroto y el plexo pampiniforme forman parte del mecanismo de termorregulación, ¿sí? Entonces, ese mecanismo de termorregulación es muy eficiente. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un termograma del escroto de un toro por la parte de atrás. Y aquí podemos ir viendo las temperaturas en diferentes niveles del escroto y obviamente sería del testículo que está dentro, ¿sí? Entonces vean qué eficiente, las temperaturas más altas están cerca de la base del testículo o del escroto y de ahí, ¿sí? Cómo va a ir bajando la temperatura, ¿no? De los 37 grados a los 31 grados, ¿sí? Entonces, para que esto ocurra, estas estructuras, ¿sí? Van a intervenir. De manera importante, acá arriba, el plexo pampiniforme, también de manera importante, los músculos, ¿verdad? Y el escroto también van a participar en conjunto para regular la temperatura de los testículos. ¿Por qué es importante? Básicamente, es importante porque para que se pueda llevar a cabo la espermatogénesis, ¿verdad? Es necesario, ¿sí? Que la temperatura de los testículos esté
por debajo de la temperatura corporal. Dependiendo de la especie, puede ser 2, 3 grados hasta 4 o 5 grados, ¿sí? No, 4, 5 grados no. Desde 2 hasta 4 grados, ¿sí? Depende de la especie. Entonces, pero sí es importante. Cuando esto no sucede, cuando se quedan en la cavidad abdominal, en el anillo inguinal, pues no va a poder ponerse en marcha este mecanismo de termorregulación. Y lo que se ve afectado en el animal es principalmente la espermatogénesis. La producción de hormonas, la parte endocrina, la función endocrina del testículo no se ve afectada, pero sí la función exócrina del testículo. Entonces, esto es lo que podría contener su primera tarea, ¿no? Que ya debieron de haber entregado. Bien, entonces, antes de esto, del aviso importante, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno. No, doctor, gracias. Entonces, ya, tomen en cuenta las fechas de entrega para que no se atrasen. Les digo que es algo de disciplina en entregar en una fecha acordada, no cuando se les ocurra. Entonces, ya también les dije que vamos a ir bajando un punto de su posible calificación, ¿sí? Por día de retraso, ¿sí? Entonces, si hoy no la entregan mañana, se les califica sobre 9, después sobre 8 y ahí nos vamos, ¿sí? Bien. En el entendido que no por entregarla ya tienen 9 o ya tienen 10, ¿no? Se les califica. Bueno, hay un aviso bien importante que quiero que tomen en consideración. Y por cuestiones técnicas necesitamos adelantar el examen. El examen lo teníamos programado para de mañana en 8, el jueves 30 de septiembre, el primer examen. Por cuestiones técnicas tenemos que adelantarlo un día. En lugar del jueves, va a ser el miércoles 29, ¿sí? De septiembre. Entonces, a las 9, después ya a las 9 de la mañana y ya después les daré las indicaciones, ¿verdad? De la conexión y todo ese tipo de cosas técnicas. El examen, este primer examen, abarca desde el primer tema que vimos, anatomía, hasta lo que veamos de ciclo estral, hasta lo que veamos el próximo lunes. El próximo lunes acabamos con ciclo estral. Bien, entonces vamos a dejar esto. Tómenlo esto en cuenta, el cambio de fecha. Y bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? A ver, aquí tengo en el chat. Ah, muy bien, Fernanda. Muy bien. A ver, vamos a ver. Mientras pueden hacer preguntas si quieren. Esto creo que es la que nos toca. Sí, esta es la que nos va a tocar. Bueno, como les decía el lunes, hoy vamos a empezar a desarrollar uno de los temas más importantes del curso. ¿Sí? ¿Por qué más importante? Porque es un tema que si nosotros lo estudiamos, lo entendemos sobre todo, ¿verdad? Lo vamos a poder, vamos a poder entender, ¿sí? Las técnicas que se utilizan para regular la reproducción en los animales. Vamos a poder entender sobre todo los tratamientos hormonales, cómo se utilizan, con qué finalidad, ¿sí? Y vamos a poder comprender, ¿sí? Todo lo que es el manejo reproductivo de la especie. Si no lo entendemos, si no lo comprendemos en su totalidad, entonces pues vamos a tener problemas seguramente posteriormente para entender otros puntos. El tema es el tema es ciclo estral.
Es tan importante que lo tenemos programado para 3 sesiones. Bueno, ahorita ya nos comimos 2 horas de la primera sesión, pero bueno, creo que es tiempo suficiente para poderlo desarrollar correctamente. Entonces, el tema es ciclo estral en los animales domésticos. Haremos algunas referencias y eso de vez en cuando de animales no domésticos, del hombre, etcétera, ¿sí? En su momento adecuado. Y vean por qué se le dedica 3 sesiones. Se le dedica 3 sesiones porque tenemos que desarrollar, según el programa de la materia, estos son 11 puntos, ¿no? Entonces es un tema bastante largo, donde tenemos que ir desarrollando una serie de conceptos, ¿sí? Estos puntos los tienen ustedes en el programa de la asignatura, por si los quieren consultar o copiar, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero. En algunas cosas vamos a cambiar el orden por ver algunos conceptos, la importancia del ciclo estral, la nomenclatura, las etapas del mismo, cómo se llama el control endocrino del ciclo, las diferentes fases del ciclo que abarcan del desarrollo folicular, la ovulación, formación del cuerpo lúteo, factores que afectan el ciclo, secreción sanguinolenta en especies domésticas. Y vamos a hacer una pequeña, nada más, referencia a el ciclo menstrual, ¿no? Porque pues estamos hablando básicamente, del ciclo estral. Bien, entonces, la importancia, dice aquí, que es la base de la reproducción. Correcto. Casi todo gira alrededor del ciclo estral, ¿no? Casi todo lo que hacemos, lo que aplicamos de tratamientos hormonales, no hormonales, ¿verdad? Todo eso normalmente gira alrededor del ciclo estral. Entonces, también el desarrollo de tecnologías para su conocimiento es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Este evento, cómo se desarrolla para poder, por ejemplo, interpretar, si ustedes tienen, por ejemplo, algún resultado de niveles hormonales, de progesterona, de estradiol, testosterona, etcétera, poderlos interpretar adecuadamente. Y mucho de esto va a estar en función del ciclo estral. Las tecnologías que se han desarrollado pues, son tecnologías que están enfocadas también al conocimiento del ciclo estral. El uso de la ecografía, de la vaginoscopía, de lo que son las citologías vaginales, exfoliativas, todo gira alrededor de este evento del ciclo estral. Entonces, técnicas reproductivas, ¿verdad? Sí, que podemos utilizar, pues las podemos aprender, pero para poderlas interpretar, pues necesitamos conocer con cierto detalle en qué consiste este evento del ciclo estral. Bien, vamos a ir viendo también algunas otras consideraciones, ¿sí? Por las cuales es importante conocer este tema. Bien, entonces vamos a empezar con ciclo estral. Entonces vamos a empezar primero con nuevamente el material de consulta. Entonces ustedes pueden ver, como les comentaba, hay 4 videoclases de ciclo estral en el aula virtual del Departamento de Reproducción, donde encontrarán también el libro de texto, ¿verdad? Este es nuestro libro de texto y ustedes lo pueden consultar. No sé si lo puedan bajar o lo pueden consultar en línea, pero cualquiera de las dos es excelente, ¿no? O sea, poder verlo, consultarlo, es muy apropiado, ¿no? Es un libro que fue diseñado para ustedes, ¿sí? Se desarrolló siguiendo el programa de la asignatura, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo que se acerquen a los libros, ¿verdad? Y utilicen todo ese material
que lo hemos preparado para ustedes. Bien, entonces vamos a empezar por definir qué es el ciclo estral, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí me gustaría, ¿sí? Más bien que alguien, ¿sí? Intentara definir qué es el ciclo estral sin ver la definición de aquí, ¿sí? Entonces, que alguien, bueno, y que cada uno de ustedes se esforzara, ¿sí? Bueno, sin ver la definición, ¿sí? ¿Qué es el ciclo estral? ¿Sí? Y bueno, podríamos también decir, ¿y qué es el ciclo menstrual? ¿No? Entonces, bueno, pues al hablar de ciclos, estamos hablando de una serie de eventos, cambios que van a ocurrir periódicamente, ¿no? Entonces, y eso es lo que le da la connotación de ciclicidad. O sea, una serie de eventos, una serie de cambios, ¿verdad? Que ocurren en forma recurrente, ¿sí? Por ejemplo, en el ciclo menstrual, ¿verdad? Pues vemos, ¿sí? Que recurrentemente, ¿verdad? El ciclo menstrual, ¿sí? Se acompaña con la presencia de una menstruación, ¿sí? Cada 28 días, aproximadamente. Cada 28 días, ¿verdad? Hay una menstruación. Uh-huh. Y es un signo importante porque es un signo que nos está indicando, ¿sí? En este caso, ¿sí? En qué momento del ciclo se encuentra, por ejemplo, una mujer, un primate, etcétera, en qué momento. O en el caso del ciclo estral, pues no estamos hablando tanto de menstruos, ¿sí? Sino que estamos hablando de cambios en la conducta. Entonces, la mayor parte de las especies tiene un ciclo estral que dura 21 días. Ver cada 21 días que la vaca, que la cerda, que la yegua cambia conducta, busca al macho, está inquieta, etcétera, ¿verdad? Después de que ya logró su pubertad. Y que va a seguir así, presentando, en este caso, estos cambios conductuales, ¿verdad? Cada 21 días. Mientras no quede gestante, obviamente. O si es una especie con estacionalidad reproductiva, mientras que sigan en temporada reproductiva, ¿verdad? O mientras no se le atraviese alguna patología que afecte la actividad del aparato reproductor. Entonces, lo va a estar presentando, ¿no? Entonces, cuando definimos el ciclo estral, pues estamos definiendo que durante el ciclo estral ocurren una serie de cambios, ¿verdad? Entonces, son una serie de cambios que ocurren periódicamente. ¿Cambios en dónde? Pues en el aparato reproductor, ¿sí? Pero no nada más son cambios en el aparato reproductor. Les estoy hablando de conducta de celo, conducta de estro. Son cambios conductuales, ¿verdad? Entonces, también una serie de cambios periódicos en el aparato reproductor, en todo el aparato reproductor, desde las gónadas hasta los genitales externos, y una serie de cambios periódicos en la conducta de los animales. ¿Sí? Y esos cambios tienen una finalidad. Y la finalidad es que culminen en 3 eventos importantes, ¿no? Que son la manifestación del celo para poder atraer al macho, y que ese celo, ¿verdad? Ese celo, ese estro, ¿sí? Se acompañe de ovulación. Y con ello, la liberación de la célula sexual. Lo que le va a dar a la hembra la posibilidad de una concepción, si es que se aparea. Entonces, espero que quede claro. El ciclo estral es una serie de cambios que ocurren periódicamente en el aparato reproductor y en la conducta de la hembra, que van a culminar con la manifestación del celo, la ovulación y la liberación del ovocito.
Esa es la finalidad del ciclo estral. Darse oportunidades cada 19 días, cada 21, cada 28 días, de que ocurra ¿qué? De que ocurra la ovulación, para que pueda ocurrir la concepción. Bien. Entonces, ¿qué sería el ciclo menstrual? Pues el ciclo menstrual es idéntico, sería la serie de cambios que ocurren periódicamente en el aparato genital, ¿sí? En la conducta no tanto, ¿verdad? Hablando de, comparando con un celo, un estrucalo, ¿sí? Sí hay momentos, en el caso de los humanos, de una mayor, ¿cómo se llama? Disposición o un mayor deseo sexual, pero no estamos hablando de una etapa definida. Bien, entonces serían cambios en el aparato reproductor que van a culminar, ¿verdad? ¿Sí? Con la ovulación y la liberación del ovocito. Aquí le quitamos esto de manifestación de celo. Lo podríamos adaptar para la menstruación, pero bueno, no nos ocupa mucho este evento del ciclo menstrual. Bien, entonces son cambios que ocurren periódicamente en el aparato reproductor. Ahora, entonces, ¿cuáles son esos cambios? Pues son dos grupos de cambios. Son cambios que ocurren en el aparato reproductor, ¿sí? Principalmente en la gónada, en los ovarios, ¿verdad? Y esos cambios en los ovarios, ¿sí? Van a estar ocurriendo, ¿verdad? De forma recurrente. ¿Cuáles son los cambios en el ovario? Los eventos ováricos, ¿verdad? Básicamente los podemos agrupar en tres. Unos que están asociados con el desarrollo folicular, ¿sí? Pues si va a haber ovulación y liberación de ovocito, necesita ver el desarrollo folicular primero, ¿sí? Y ese desarrollo folicular entonces se va a acompañar con otro evento importantísimo que es la ovulación. Entonces, hay desarrollo folicular durante el ciclo estral, hay ovulación, correcto. Y después de la ovulación, ¿verdad? Va a ocurrir la formación de un cuerpo lúteo a partir del folículo que liberó al ovocito. Entonces vamos a tener una estructura endocrina temporal que es el cuerpo lúteo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tres eventos importantes? Son estos: desarrollo folicular, ovulación y formación de un cuerpo lúteo. Estos cambios, ¿verdad? Entonces van a ser recurrentes. Bien. Estos cambios también van a llevar, ¿sí?, a la liberación de esteroides sexuales. Cuando hay desarrollo folicular, el principal esteroide que se libera es el estradiol. Y cuando hay un cuerpo lúteo, el principal esteroide que se libera es la progesterona. Ambos esteroides regulan por retroalimentación la actividad del hipotálamo y la hipófisis. Regula la secreción de GnRH, de FSH y LH, y estas gonadotropinas regulan la actividad del ovario. Perfecto, ¿verdad? Pero no nada más hay esta retroalimentación, sino la presencia de estos esteroides, sobre todo de estradiol, ¿verdad? Va a provocar cambios periódicos en la conducta de la hembra. La hembra, cada 21, cada 19 días, dependiendo de la especie, va a mostrar conducta de celo, conducta estral, ¿sí? Y le decimos que se encuentra en un periodo de estro, de celo o de calor. Y también va a haber una serie de cambios, como dice aquí,
en el aparato reproductor, en todo el aparato reproductor. Cuando hay presencia de estrógenos, el aparato reproductor se prepara todo para que ocurra una concepción exitosa. Cuando hay presencia de progesterona, cambia y el aparato reproductor se prepara para mantener una posible gestación. Por eso a esta hormona se le llama progesterona, a favor de la gestación. Entonces, hasta ahorita hemos visto la actividad del eje hipotalámico, hipofisario, gonadal. En este sentido, en un sentido vamos a llamarle vertical. ¿Sí? Pero estos cambios, ¿verdad?, que van a acontecer, que les he dicho, en la conducta, en el aparato reproductor y en los ovarios, pues le va a llevar algunos días, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, en la oveja, cada 19 días, ¿sí? En una yegua, en una cabra, en una vaca, cada 21 días. Hablando del ciclo menstrual en una mujer o en algunos primates que llegan a tener ciclo menstrual, les puede llevar, ¿sí?, cada 28 días aproximadamente, para que todo esto ocurra y vuelva a repetirse. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta sesión. Esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, por favor, tengan presente este esquema, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a empezar hasta donde lleguemos y continuamos el día de mañana. Bien, entonces, los principales cambios, ¿verdad?, van a ocurrir durante el ciclo estral, van a ocurrir pues en el órgano rector de la reproducción, que vendrá a ser la gónada o el ovario, ¿sí? Entonces, aquí miren, aquí los tenemos, lo tengo de otra manera diferente. Están los cambios, ¿sí? Aquí en un esquema muy bonito, pues estaría el crecimiento de los folículos, ¿sí? Esta fase de desarrollo folicular, ¿verdad?, van creciendo, ¿sí? La ovulación, la liberación de la célula sexual y posteriormente la organización del folículo en un cuerpo lúteo. Aquí está el ciclo. Y esto se va a ir repitiendo. Bien. Ustedes saben seguramente que existen diferentes nomenclaturas, ¿verdad?, para poder clasificar el ciclo estral. La nomenclatura, ¿sí?, puede ser en base a su conducta, ¿verdad? Por ejemplo, dos fases nada más. ¿Está en estro o no está en estro? ¿Sí? O está, y se llama estro-diestro. Es una clasificación muy simple del ciclo estral, que casi no la utilizamos. ¿Sí? ¿Está en estro la hembra o está en diestro? Así de simple. Pero esto es en base a la conducta. En base a los cambios ováricos, hay dos nomenclaturas importantes, ¿sí?, que son las siguientes. La tradicional es dividir el ciclo estral en 4 etapas, ¿sí?, que son proestro, la etapa que antecede al estro, el estro, la etapa posterior al estro que se llama metaestro y la etapa de diestro. Y de aquí se volvería a repetir el proestro, estro, etc. Esta fase, esta nomenclatura es tradicional, se utiliza desde hace mucho tiempo y se desarrolló para describir las fases del ciclo estral en roedores. Porque el ciclo estral de los roedores dura más o menos aproximadamente, ¿sí?, 4 o 5 días, sería casi un día por etapa.
pues se pega muy bien. Pero nosotros tenemos 7 especies diferentes y no todas cumplen, o sea, no todas, ¿sí? Con esta clasificación. Entonces, hay otra forma de clasificar al ciclo estral y es una forma más útil, más sencilla, y es juntar estas 2 etapas, proestro y estro, y llamarle a estas 2 etapas juntas fase folicular, que incluye el desarrollo folicular, la maduración del ovocito dentro, ¿verdad? La secreción de estrógenos y la etapa principal o el evento culminante, no la etapa, el evento culminante, que es la ovulación. Esto comprendería la fase folicular. Y podemos juntar al metaestro y al diestro en una sola fase, que es la fase lútea. La fase que comprendería el desarrollo del cuerpo lúteo, que sería esta, el metaestro, y la formación del cuerpo lúteo ya formado y secretando progesterona, que correspondería a la fase del diestro, y la parte final del diestro, que es la destrucción o desaparición, más bien destrucción, o la pérdida de función del cuerpo lúteo. Y todas ellas, ¿verdad? Las uniríamos las dos en una fase que llamaríamos fase lútea. Vamos a estar utilizando estas dos nomenclaturas, fase lútea, fase folicular, o la de proestro, estro, metaestro y diestro. En la mujer hay otra nomenclatura en función de los cambios en el endometrio uterino. Y en función a esto, se divide el ciclo menstrual, se puede dividir el ciclo menstrual, como lo vamos a ver después, en una fase proliferativa y en una fase secretora. Pero estamos haciendo mención a cambios en útero, ¿sí? En el endometrio uterino. Entonces, en función a eso, el ciclo menstrual se puede dividir en fase proliferativa y fase secretora. Aquí, en lo que yo les estoy presentando es en función a los eventos ováricos que ocurren durante el ciclo estral y es lo que vamos a utilizar. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno, creo que no. Creo que van entendiendo. Entonces, bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con la fase folicular del ciclo estral, ¿verdad? Entonces, la fase folicular del ciclo estral comprende, ¿sí? O es el periodo que abarca desde la regresión del cuerpo lúteo, o sea, del ciclo anterior, ¿verdad? Del ciclo anterior, ¿sí? Hasta la ovulación. O sea, la fase folicular abarca todo ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, hay variaciones dependiendo de la especie. El próximo lunes vamos a ver las diferencias del ciclo estral entre las diferentes especies. Entonces, no nos preocupemos mucho ahorita por eso, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar como un modelo global, ¿no? O sea, algo que, algo general. Y después vamos a ir dando las diferencias por especie. Entonces, la fase folicular abarca desde la destrucción o la pérdida de función del cuerpo lúteo del ciclo anterior hasta que ocurre la ovulación. ¿Sí? En los animales domésticos es la etapa más corta del ciclo estral. Hagan de cuenta que
Esta etapa abarca cuando mucho, depende de la especie, pero una tercera parte del ciclo estral. La fase más larga del ciclo estral es la fase lútea, abarca 2/3 partes. Entonces la fase folicular es una fase relativamente más corta que la fase lútea, ¿sí? En los animales domésticos. Retomando la otra nomenclatura, ¿sí? Entonces podríamos decir que la fase folicular abarca el proestro y el estro. ¿Qué ocurre en el proestro? Entonces el proestro es el periodo previo al estro que se acompaña con la pérdida de función del cuerpo lúteo. Cuando el cuerpo lúteo pierde función, pierde su capacidad endocrina y sobre todo su capacidad para producir progesterona. Si se destruye, pues los niveles de progesterona empiezan a disminuir. Bajan los niveles de progesterona con la regresión del cuerpo lúteo. Miren, a esta pérdida de función la van a encontrar en los libros como regresión del cuerpo lúteo. A veces también le llaman luteólisis, ¿sí? Luteólisis, o sea, la destrucción del cuerpo lúteo. Entonces, cuando se destruye, bajan los niveles de progesterona. El cuerpo lúteo del ciclo anterior. Entonces, es en ese momento cuando se considera que el animal entra en una fase de proestro. En esta fase, ¿verdad? Es obvio pensar que va a empezar a ocurrir el desarrollo folicular final o preovulatorio. ¿Sí? Recordemos que el desarrollo folicular se da durante todo el ciclo estral, durante la fase folicular y durante la fase lútea. Pero durante la fase lútea no hay desarrollo folicular final. O sea, llega hasta un tamaño X el folículo y ya cesa su desarrollo. ¿Quién impide que se siga desarrollando? Los niveles altos de progesterona. Por lo tanto, cuando cae la progesterona, cuando se destruye el cuerpo lúteo, cuando empieza la pérdida de función del cuerpo lúteo, empiezan a bajar los niveles de progesterona y puede haber entonces, puede continuar el desarrollo folicular a otras fases. Por eso el proestro, ¿sí?, se caracteriza por desarrollo folicular final, esto es muy importante, o preovulatorio. Y otra cosa que es importante es que debido a este crecimiento folicular, aumentan los niveles de estradiol. Y ese estradiol empieza a circular y empieza a modificar, ¿verdad?, al aparato reproductor, lo empieza a preparar para una posible apareamiento y concepción, ¿sí? Empieza a modificar al sistema nervioso central, la hembra empieza a estar más inquieta, ¿verdad? Pero también empieza a retroalimentar al hipotálamo y a la hipófisis, ¿verdad? Empieza a retroalimentar y los empieza a retroalimentar en este momento, ¿sí?, a través de una retroalimentación positiva, ¿sí? Bien, esto caracteriza a esa fase de proestro. Después vendría del proestro la fase del estro. Esta fase también, como les dije, se le llama fase de estro, celo, calor. La hembra está en estro, casi no se usa mucho, se usa más, la hembra está en celo, ¿verdad? De vez en cuando la hembra está en calor. Y este es el momento, ¿verdad?, cuando los niveles altos de estradiol han modificado al sistema nervioso, a los centros de conducta, y la hembra, ¿sí?,
entonces entra en un periodo de receptividad sexual. Busca activamente al macho y si el macho llega, la corteja y la intenta montar o la monta, lo va a aceptar. Fuera de este periodo de estro, no lo acepta. ¿Sí? Por ejemplo, hay perritas, ¿sí? ¿Sí? Que en el proestro, o en general, las hembras, ante niveles altos de estradiol, empiezan a atraer a los machos. Pero todavía no es el momento adecuado para el apareamiento y la hembra no permite la monta. Lo va a permitir hasta este periodo. En el estro ocurren dos eventos importantísimos del ciclo estral. Es el periodo en el cual la hembra acepta al macho, ¿verdad? Permite la monta, permite la cópula. Y el otro evento importantísimo es que ocurre la ovulación. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Llega ese momento culminante en el cual, ¿sí? Se libera la célula o las células sexuales. ¿Sí? Bien, entonces, para terminar el día de hoy, nada más les comento que el estro en nuestros animales domésticos es tomado como, cuando ocurre esta receptividad, lo consideramos como el día de inicio del ciclo estral. El día 0 o el día 1, como ustedes quieran. ¿Sí? Es el primer día del ciclo estral. Así como en los primates, ¿sí? Así como en la mujer, ¿sí? El primer día de la menstruación, ¿sí? Cuando ocurre, ¿sí? La menstruación, ¿verdad? La menstruación va a marcar el primer día del ciclo menstrual. Entonces, el ciclo va a ir de una menstruación, el ciclo menstrual, de una menstruación a la siguiente. El ciclo estral va a ir de un estro al siguiente estro. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que es suficiente información. Hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana continuamos y el lunes lo terminamos y hasta ahí va a abarcar el primer examen parcial. Entonces, tenemos algunos minutos si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Doctor, Bueno, en los animales parece que no. domésticos, ay, perdón, en los animales Sí, dime. domésticos también ocurre algo así como la menarca que se ve en la mujer. No se ha descrito como tal, ¿sí? No hay así trabajos donde los describan de esa manera, Denise, ¿verdad? No hay. Esto aquí mucho, ¿cómo se llama? En los animales domésticos tenemos todo va a girar sobre el ciclo estral, todo va a girar sobre el estro, ¿verdad? Y básicamente, ¿no? En los animales adultos, cuando hablamos de, por ejemplo, aspectos reproductivos en animales adultos, pues hablamos sobre todo en perros, gatos. En los animales de producción cumplen un ciclo y normalmente se van y ya no hay más con ellos, ¿no? Entonces, básicamente sería, ¿sí? Denise, la situación con los animales domésticos, ¿sí? Bien, pero voy a buscar un poco más de información a ver si hay algo sobre eso, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, pues creo que fue suficiente, fue bastante información. Entonces nos veríamos
mañana nuevamente para continuar con ciclo estral. Si pueden ver los videos o revisar el libro de texto, les ayudaría mucho, ¿no? Para ir avanzando mejor. Bien, entonces si no hay más, nos vemos el día de mañana y pues que pasen buena tarde. Muchas gracias, Doc. Igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Que les vaya bien.